¿Pueden escucharme bien? Esperemos nos dé la indicación para empezar la clase. Recuerden que ya le di al botón grabar, pero está pensando. Ok, ahora sí podemos dar inicio. Ok, una de las últimas clases que vamos a tener entonces es, lógicamente, en el diferenciado de células, genoma y organismo para cuarto medio, es sobre la regulación genética, ¿no es cierto? Que hemos venido hablando sobre eso desde que empezamos este segundo semestre prácticamente, donde nos habla que identifiquemos los genes, que estudiemos la regulación de la carga genética en las células, etcétera, etcétera. Y hoy en el tema 19 vamos a hablar de las células haploides y las células diploides, ¿ok? En este caso vamos a hablar primero de las células haploides o de la palabra haploide. La palabra haploide primero debemos saber que viene del griego, o sea, es un derivado de la escritura griega, donde haplos significa simple, ¿ok? Y eidos significa apariencia, o sea, quiere decir que es la simple apariencia o la apariencia simple o la cosa más simple que podemos observar en cuanto a la estructura, ¿ok? De los cromosomas en la parte biológica, ¿ok? Que lo podemos observar mediante un dibujito, ¿ok? Este dibujito que está aquí abajo lo podemos observar y vemos que dice haploide N y diploide 2N, y la diferencia que vamos a notar es que en una hay una sola carga genética, por decirlo de esa manera, ¿ok? Mientras que en la otra hay doble carga genética. Hay dos palitos, por ejemplo, o dos alelos cromosómicos, mejor dicho, en uno y un solo alelo en el otro, ¿ok? Y de eso se trata la haploidía o la diploidía, de que solamente se tiene la mitad de la carga genética en uno y la carga genética completa en el otro. ¿No está acá? Para pasar a la otra diapositiva. Todo bien, profe. Bien, aquí. Normalmente las células reproductoras de los mamíferos y de la mayoría de los animales son haplo. Porque recuerden que el cuerpo humano, en todas las células del cuerpo humano específicamente, existen dos tipos de procesos de división celular. Existe la mitosis, que es cuando tenemos una célula eh, madre, ¿ok? Y a través del proceso de profase, metafase, anafase y telofase, podemos empezar a separar los cromosomas en cargas completas y obtener dos células hijas, ¿ok? A través de la citocinesis se rompe la célula, perdón, se rompe la célula a la mitad y obtenemos dos células hijas con la misma carga cromosómica que la del inicio, ¿ok? Se obtienen dos células totalmente clonadas. Pero esto no ocurre en todas igual, ¿ok? En las células sexuales del ser humano, específicamente en las células o en el par de cromosomas 23, recuerden que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares específicamente, 22 son somáticos, forman nuestro cuerpo, pero el par número 23 en el cariotipo humano, ¿sí recuerdan el cariotipo humano? Que es esa estructura de puras X y Y que tienen numeritos arriba, o les busco una imagen. ¿Recuerdan esa imagen? Sí, profe. Bueno, si nos acordamos del cariotipo humano, vemos que 22 pares de cromosomas son somáticos, quiere decir que forman nuestro cuerpo, mientras que un solo par es sexual. Y es donde vamos a ver la diferencia entre hombres y mujeres, que vemos que hay cromosomas XX para las niñas y cromosomas XY para los varones. ¿No es cierto? En estos cromosomas son los únicos que podemos observar un proceso de meiosis. En el proceso de meiosis, que es totalmente distinto a la mitosis, porque se observa doblemente un proceso de mitosis para poder regular la carga cromosómica,
Vamos a aceptar a su compañero primero y continuamos. Ok, seguimos. Como les comentaba, en el proceso de meiosis, en teoría, es técnicamente el doble del proceso de mitosis, porque al inicio tenemos en la primera fase, que es la meiosis 1, tenemos igual varias fases, profase 1, anafase 1, telofase 1 y metafase 1. Tenemos una célula madre, por decirlo de esa manera, con 4 cromosomas o la carga cromosómica que tenga. Ella sufre el primer cambio, ¿ok? Y en este primer cambio vamos a tener dos células hijas, totalmente iguales, ¿ok? Pero sufre otro proceso de meiosis 2 o una segunda fase, ¿ok? Que también posee otras subfases que son profase 2, metafase 2, telofase 2, que eso lo hemos visto bien, y también los debieron haber visto en segundo medio, pero igualmente se lo estoy recalcando súper fácil para que recuerden. Y allí es donde vamos a tener la división cromosómica completa. Y pasa de tener una carga cromosómica completa, ¿ok? Dividiendo sus cromosomas, a empezar a romper los alelos para que cada una quede en, ¿ok? Y vuelve otro proceso de citocinesis para tener, en vez de dos células hijas, ¿ok? Y totalmente iguales a la primera, se obtienen cuatro células totalmente haploides. Quiere decir que tienen la mitad de la carga genética. ¿Ok? Eso ocurre en la meiosis. Como les comentaba, lógicamente en estos tipos de células, específicamente en los cromosomas 23, son los gametos. En el caso de las mujeres son los óvulos y en el caso de los hombres es el espermatozoide. ¿Ok? O los espermatozoides, mejor dicho. Son los únicos que ocurren con división meiótica, en donde se necesita regular las cargas genéticas, ya que cuando hay la fecundación, lógicamente, a través de la eyaculación y el proceso de ovulación, en las relaciones sexuales, y las células sexuales se unen, o los gametos femeninos y masculinos se unen, lógicamente ocurre la fecundación, ¿no? Ya lo sabemos, obviamente. Y aparte, esta unión de células es a lo que vamos a llamar cigoto. Y lógicamente se va a empezar a transformar en un feto a través del desarrollo embrionario y próximamente se va a transformar en un bebé. ¿Ya? Allí, al momento de combinarse esas dos células o esos dos tipos de células o esos gametos, tanto el femenino como el masculino, que son haploides, ¿ok? Que tienen la mitad de la carga genética, se van a volver individuos diploides, ¿ok? Volviendo así, lógicamente, a la normalidad, por decirlo de esa manera, o volviendo así a la carga genética regular que debe tener un ser humano, que es mitad de la carga genética de el papá y mitad de la carga genética de la mamá, ¿no es cierto? Lógicamente una célula haploide se desarrolla de distinta manera porque tiene solamente la mitad de las instrucciones que debe tener una célula normal, ¿no? Y cuando se junta con otra, puede ser una célula diploide. En este caso, lógicamente, allí es donde viene la variabilidad de la herencia, porque tanto mamá y papá no dan su carga cromosómica al 100% como deberían, ¿no? Sino que dan solamente el 50%, ¿no es cierto? Entonces, al obtener solamente este 50, quiere decir que hay probabilidades distintas en cada uno, ¿ok? Igualmente pasa con mamá. Por eso es que la combinación de cada hijo es distinto y va a variar, porque va a haber carga cromosómica distinta en cada uno de ellos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí o no? Chiquillos, no los escucho. Sí, profe, se entiende bien. Bien, pasemos entonces ya a la última diapositiva. Lógicamente, podemos ir entonces sintetizando, ir desglosando que lógicamente los cromosomas tienen homología al momento de combinarse y ser diploides.
Sabemos entonces la diferencia en que los individuos diploides son individuos completos, ¿ok? Son cromosomas que tienen su homólogo, mitad de la mamá y mitad de la papá, lo hemos repetido desde que iniciamos la clase, mitad de la mamá y mitad del papá, disculpen, y los organismos haploides solamente tienen la mitad de la carga cromosómica, quiere decir que no son homólogos, no tienen su par, ¿ok? Por eso acá ven verde claro, verde oscuro, azul claro, azul oscuro, y morado claro y morado oscuro, ¿ok? Porque se supone que es para hacer la diferencia entre los cromosomas que brinda un progenitor masculino y una progenitora femenina, o en el caso de cualquier eh, ser vivo, un progenitor lógicamente femenino y masculino, igualmente. Para poder tener carga genética sexual se necesita ambos sexos. Y luego aparte, también podemos decir que las células diploides se encuentran en todo tipo de células, ¿ok? La diploidía como tal se encuentra en cualquier tipo de células, mientras que la célula haploide solamente se puede encontrar en los gametos, que quiere decir que son las células sexuales que en el caso del ser humano y en el caso de la mayoría de los animales mamíferos son el óvulo y el espermatozoide, ¿ok? Lógicamente, aparte, también podemos notar la diferencia entre la división celular, que los organismos o las células diploides, la mayoría tiene divisiones mitóticas sencillas, donde hay una célula madre y se divide en dos células totalmente iguales, ¿ok? Hijas, se podrían llamar, mientras que las células haploides, que en este caso son las células sexuales, ya lo sabemos, sufren dos tipos de divisiones celulares, que en este caso es la mitosis, ¿ok? La meiosis, perdón, donde se ve la división de la carga genética y así pueden obtener la mitad de los cromosomas, ¿ok? Para que sean no homólogos. Eh, algunos tipos de algas, algunos tipos de hormigas, algunos tipos de hongos, ¿ok? Abejas y avispas, utilizan estos tipos de células haploides para poder así perpetuar la especie. En el caso de las abejas se ve mucho, porque recuerden que cada una de las abejas tiene una función dentro de la comunidad, dentro de la población de abejas, dentro de la colmena como tal. Eh, algunas son zánganas, algunas solamente son obreras, otras sirven para cuidar a las larvas, otras sirven solamente para salir a buscar polen, otras sirven solamente para estructurar el panel, otras para cuidar a la reina, otras solamente para fecundar a la reina, etcétera, etcétera. Y la haploidía les da la habilidad de no reproducirse, ¿ok? Y solamente las hembras reinas y los zánganos, que son los que pueden tener combinación genética con la reina a través del sexo, es que pueden reproducirse, ¿ok? Para poder así tener larvas y poder obviamente repetir la especie, ¿ok? Y proliferar la especie. Igualmente pasa en algunos hongos y en algunas hormigas. La mayoría de los organismos son haploides para poder así tener la alternancia genética y poder tener mejores condiciones al momento de la reproducción, mejores condiciones genéticas en el nuevo individuo, en el nuevo bebé, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Bien, y esto es lo mismo. Lógicamente la condición haploide se conoce como haploidía y es donde el núcleo de la célula solamente recibe la mitad de la carga genética y no hay una homología de condiciones, no hay una homología de cromosomas, ¿ok? Y esto, si se ve en el ser humano, causa una alteración cromosómica, lógicamente, y es a lo que conocemos que lo hemos venido viendo, bueno, lo habíamos venido viendo en el curso de tercero medio, que es lógicamente una enfermedad genética, ¿ok? Y aparece por lo general solamente cuando hay la combinación del óvulo y el espermatozoide para así poder tener una carga genética diploide, como debería ser en cualquier ser humano. Lógicamente, al fusionar el óvulo y el espermatozoide se tiene un organismo diploide, ya eso lo sabemos. Y aparte,
Sabemos también que existen las divisiones que son necesarias para cada uno de los tipos de células que existen en nuestro cuerpo para así poder tener y regular nuestra carga genética, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta acá? Que ya terminamos. Todo bien, profe. Bien, mis niños, entonces ya sabemos que igual nos vemos mañana en biología. Les voy a subir esta clase para que nos quede de archivo y aparte podamos eh, poderla leer para el examen, ¿ok? Para la prueba que tenemos el 22. Ya sabemos que el día 22 tenemos la última prueba, ¿ok? Y que nos queda la clase de el jueves que viene y el jueves 15, ¿ok? Nos quedan 2 clasecitas, ¿vale? Daniel, no había leído tu comentario. Recuerda que cuando estoy en otra pantalla no puedo leer el chat, pero te leo. Los cromosomas homólogos son lo mismo que las cromátides hermanas. Las cromátides hermanas es parte de la cadena de ADN, ¿ok? Y los cromosomas homólogos son la estructura como tal, los brazos, ¿ok? Al momento de tener los brazos del cromosoma, la parte izquierda se supone que es la que nos heredó mamá y la parte derecha se supone que es la que nos heredó papá y se unen a través del centrómero, ¿ok? Ellos a través del proceso de división celular, en este caso, por ejemplo, la mitosis, se dividen a la mitad, la parte izquierda hacia un lado y la parte derecha hacia el otro, ¿ok? Porque recuerden que es como si nos imagináramos dos palitos. A ver, déjenme buscar algo aquí para explicárselo mejor. Es como si nos imagináramos estos dos lápices, ¿ok? Y mamá y papá nos dieron cada uno de ellos. Mamá me dio este lápiz y papá me dio este lápiz del lado derecho. Entonces, ¿qué hago? En los cromosomas, estos lápices se unen a través del centro, ¿ok? Pero cuando hay una división celular, se rompen por el centro y queda mitad de la carga genética para un lado y mitad para el otro, ¿ok? ¿Sí me entendiste, Daniel? Bien. Ok, mis niños, ¿tienen alguna duda para ir cerrando la clase del día de hoy? La prueba es el 22 de octubre. Correcto. Bien, Anaí, bien, Connie. Ok, mis niños, entonces ya sabemos que nos quedan 2 clasecitas. En la clase de la semana que viene ya sabemos que es tipo B y no nos vemos como tal. Nos vemos a los últimos 15 o 20 minutos de la clase, como a las 10:30 aproximadamente, antes de las 10:50, lógicamente. Y aparte, en la del 15 de octubre sí nos vemos, ¿ok? Pero ese día hay una actividad con su profesor jefe. Así que tenemos que, obviamente, trabajar antes de la hora, ¿ok? Tenemos que trabajar igual a esta hora, a primera hora, antes de las 10 y tanto, ¿ok? Para que así volvamos el 22 y hablemos sobre la prueba, ¿ok? Cualquier duda me pueden escribir por el Classroom para ayudarlos. Y sabemos entonces que la última evaluación que vamos a tener es para el 22, ¿ok? Y ya la última clase, que sería el 29, si mal no recuerdo, empezamos a dar las calificaciones finales con respecto a células, ¿vale? ¿Ninguna duda, chiquillos? Bien, mis niños, entonces ya nos podemos despedir por el día de hoy y nos vemos mañana en biología para hablar bien con respecto a biología. Pero recuerden que es una clase B, así que nos vemos a las 3:15 de mañana, ¿ok? Ok. Vale, mis niños, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Cuídese. Igual, mis niños, chaito, chaito.